7:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Luis Verde Soto, ex secretario de Anticorrupción, quien fue titular de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, como se denomina, y lo hemos invitado para analizar este primer diálogo luego de su renuncia sobre el papel cumplido por esta secretaría. Es importante, recordamos claramente, doctor Verde Soto, cuando usted hizo un acto, asistimos en el Swiss Hotel, cuando delineaba con apoyo internacional, delineaba las tareas de esta Secretaría Anticorrupción. Porque hoy se pretende, de un lado, desde el gobierno, deslegitimar, permítame decirlo, deslegitimar, y desde la otra orilla, en una campaña electoral, tratar de usar. Criticaron a la Secretaría desde esos sectores de oposición, ahora tratan de utilizar el informe para capitalizar desde el punto de vista de ellos, para decir, allí está la corrupción que ha sucedido en el país. Pero quisiera partir este diálogo, doctor Verde Soto. Es bueno recordarle al país cuáles fueron los principales objetivos para los que se creó la Secretaría Anticorrupción, y si usted estima que en el tiempo que ha estado se cumplieron las metas que se habían trazado. Muy buen día, doctor Verde Soto. Buenos días, Miguel. No sabes cuán grato es empezar o romper este silencio que me había propuesto no responder, me había propuesto guardar un silencio prudente para que sea el documento el que hable por sí mismo, que sea el conjunto de políticas públicas elaboradas en la Secretaría de Prevención de la Corrupción, y debo subrayar de Prevención de la Corrupción, las que hablen por sí mismos. De hecho, el presidente de la República durante más de una docena de veces públicamente elogió a estas políticas. De hecho, estas políticas y sus documentos que los concretan están en el portal web de la Presidencia de la República, y consiguientemente se supone que había un análisis. De hecho, yo creo que es absolutamente necesario que, dado que se deslegitima, como tú has planteado, a las políticas públicas anticorrupción, es necesario primero que se le diga a todo el mundo eso. Es decir, el presidente de la República no podrá asistir a la cumbre de presidentes de marzo a exponer unas políticas públicas que él considera ilegítimas y de poco uso, o que no llegaron a sus resultados. Urgentemente hay que decírselo al Departamento de Estado, que reconoció en las políticas públicas anticorrupción uno de los 5 casos del mundo, y quizás el que resaltó en términos de planificación una política pública anticorrupción, en la que tuve el gusto de ir a exponerla hace algunos meses en Washington. Hay que decirles urgentemente que eso no es posible, que aquello que el presidente dijo en muchas cumbres internacionales, incluyendo la cumbre de Cairo anticorrupción, aquello no era cierto, que esas no eran las políticas que Ecuador requería y que Ecuador debía utilizar. Evidentemente se utilizó esto en muchos otros casos. Hay que decir al gobierno de Holanda y al gobierno de Canadá que no es posible que se utilice la nota conceptual con la cual se ha invitado para dentro de 3 semanas a todos los organismos internacionales, porque eso no es, la política conceptual no era la correcta, la política conceptual estaba errada, y que consiguientemente no deben venir lo más rápidamente posible para tratar de tener escudos contra la gran corrupción. Debemos obviamente decirles a los gobiernos de Holanda y Canadá de que no es posible asistir a el acto previsto de entrega de los dos primeros ministros y el presidente de la República del Ecuador, para que entreguen a la comunidad internacional, a 100 presidentes, las políticas anticorrupción que yo personalmente redacté con los otros equipos. Pero claro, eso no es posible. Yo creo que no debió, dado que eso estaba dándose, no debió en ningún momento trabajarse. Evidentemente yo trabajé durante 8 meses que el presidente me dispuso a través del decreto ejecutivo creando la Secretaría Anticorrupción para prevención de la corrupción. Y ahí se trabajaron una cantidad de elementos que están previstos en unos lineamientos
de política anticorrupción que fueron conocidos por todo el país. Hay una estrategia y hay también un plan de acción que se trabajó con muchos organismos internacionales a quienes debe decirse urgentemente que aquello no estaba bien, que lo legítimo era otra cosa, es algo que está en la cabeza seguramente de quien deslegitima todo lo hecho. Yo quería, y era mi decisión más importante, no aparecer, no llegar a la prensa, guardar silencio, pero hay quienes no pueden administrar el silencio y cuando lo hacen mal. Y consiguientemente he debido salir. Para decirte, querido Miguel, de que todos estos meses en que estuve desempeñando el cargo de secretario anticorrupción, lo hice con pleno ejercicio de mi libertad de conciencia. Pude al interno decir no a todo lo que yo pensaba que debía decirse no, y esta fue una libertad que me permitió el presidente de la República, la cual agradezco indudablemente. Pero fue un ejercicio, yo creo que poder criticar los temas de corrupción dentro del mismo Estado y hacerlos públicos a través de políticas es un ejercicio, en mi caso, de libertad de conciencia. Yo me siento muy bien de haber protegido y haber tendido a echar puentes a que el Ecuador pueda tener una imagen, una credencial internacional anticorrupción. Me siento muy contento de haberlo logrado, pero claro, ahora esto que se pretendía haber logrado se dice que no ha sido lo que se pretendía, que están opuestos a esas políticas anticorrupción, de que no han sido lo que se quería, pues yo creo que es una forma, me permito decírtelo, Miguel, de personalización de la lucha esta, personalización de el intento de deslegitimar ese documento, a lo que yo simplemente voy a tratar de evadir, porque yo creo que hay que discutir punto a punto lo que dice ese documento, del cual me ratifico punto por punto, coma por coma. Y me ratifico que el mismo presidente me pidió que lo presentara ante la opinión pública, lo presentara ante los medios de comunicación, y me dijo en especial a los buenos periodistas de investigación. Estas instrucciones evidentemente las conservo celosamente. Doctor Verde Soto, muy importante. Partíamos de los principales objetivos que se creó la Secretaría Anticorrupción. Incluso recordará en esa reunión previa en el Swiss Hotel cuando le decíamos, va a ser solo prevención, siendo importantísima la prevención, va a ser solo esa tarea. Y usted decía, efectivamente, queremos con la ayuda internacional ir trabajando sobre la base de la prevención. Le cuento esto porque ahora se está señalando que su informe, que usted dice que lo asume, usted preparó ese informe, ¿no? Así es. Ya, usted asume. Ya. Ahora se dice que en ningún momento el informe infiere la existencia de indicios penales, complicidad o culpabilidad de nadie. Era la tarea que consciente que había en el gobierno, el propio presidente, en el Palacio de Gobierno, que usted tenía que hacer informes en donde se pueda señalar la existencia de indicios penales, complicidad o culpabilidad de alguien? No, la prevención de la corrupción es justamente el conjunto de metodologías, el conjunto de acciones que se hace a nivel de la cultura cívica, que se hace a nivel de la propuesta de leyes, que se hace a nivel del diálogo internacional, de la búsqueda de los mejores mecanismos de prevención de la corrupción, para evitar que la corrupción se convierta en un hecho. Una vez que la corrupción es un hecho, ya no es un problema preventivo, es un problema de intentar trabajar, y ahí sí, directamente con las autoridades fiscales, para que ellos investiguen sobre la corrupción. Yo creo que cuando el presidente hace 8 días me pidió que pasara de mi ámbito tradicional de prevención de la corrupción, que es pensar cómo evitar que la corrupción ocurra, y trabaja un caso concreto de corrupción, y me pidió que lo trabaja de modo más inmediato, y que a su vuelta a las 8 de la mañana del día lunes 23 se lo puede entregar en el Palacio. Yo lo entregué el día 22 directamente a él a través del WhatsApp. Pues hoy usted sabe, el presidente dispone de todos los servicios tecnológicos en el avión. Él ya conocía los términos de ese documento. No solamente eso, sino que en un acto, creo yo, de lealtad y fundamentalmente un criterio básico de administración, yo le pedí al presidente que conociera, le entregué el esquema del informe que estaba trabajando y las áreas que iba a trabajar. Ese esquema fue entregado al presidente, él lo tiene y yo lo tengo, y consiguientemente a través de eso se hizo. La prevención de la corrupción es distinta de la ejecución de la investigación de la corrupción. Durante 8 días me pidieron que lo hiciera y lo hice.
Y ese producto es el informe. Evidentemente, cuando uno trata de prevenir la corrupción, lo que tiene son diagnósticos. Yo hice muchos diagnósticos. Por ejemplo, y hay 70 fichas con prevención de cuáles son los criterios de las principales autoridades de prevención de la corrupción en sus respectivas áreas. Y claro, supongo que ahora se entiende que eso está mal, de que yo lo haya devuelto trabajado a las mismas autoridades. Y yo trabajé junto a Cooperación Internacional, tal vez con el principal líder de lucha contra la corrupción en el mundo, que es el profesor Klitgar. Y nos entrevistamos con todos y cada uno de los gabinetes y les entregamos la visión de prevención de la corrupción correspondiente. Ahora me tocó investigar un caso y efectivamente cuando el presidente, por un decreto en el cual dice que me integre a los directorios, ponía una atribución y una competencia adicional. Y eso es lo que hice, preparar el conjunto de las visiones que yo creo que tiene que tener en cada una de las empresas públicas, adicionalmente a definir claramente y poner en papel aquello que había comenzado a ver en muchos lados. Ahora bien, se dice que aquello no existe, no debe existir, que aquello es lo malo, es la visión que tienen. Yo creo que lo que están haciéndose es un daño muy grande, porque lo que tiene que discutirse es el documento. Lo que el documento ha dicho, que la prensa, por cierto, lo ha recogido estupendamente, que por cierto, todos los medios de comunicación, mi gratitud mayor porque lo están haciendo con absoluta probidad de trabajar sobre el documento. Y claro, habrán sectores de la oposición que creerán que pueden tomar eso y manipularlo. Creo que la manipulación de uno y del otro lado de ese documento es absolutamente impropia. Aquellos que piensan que pueden manipular mi pensamiento desde la oposición para decir que estoy traicionando al gobierno, están mal. Y aquellos que dentro del gobierno crean que pueden decir que están traicionando al gobierno porque he puesto los puntos sobre las IES a la corrupción, también están mal. Yo me he preocupado, por cierto, debo decirte, Miguel, mucho me he preocupado de que una de las frases que fue pronunciada en la reunión última en la que estuvimos el presidente, una reunión de algunas horas, el presidente y los ministros que el presidente pidió que estuvieran presentes, una frase textual ha sido tomada por uno de los medios de comunicación y me he preguntado con mucho dolor, ¿qué está pasando? Pues una frase contra mí es obvio que yo no la he dicho. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que aquellas cosas se producen en el seno mismo del despacho presidencial pueden estar en cualquiera de los medios de comunicación. Y esta es mi preocupación central este rato. Discutamos del documento, Miguel. Para eso estamos. Miguel, el documento tiene mucha carne, todavía hay muchas puntas que sacarle y decirle. Hay muchas cosas que hacer desde el Estado. Sí, efectivamente, hablemos del documento. Decía el doctor Luis Verdesoto, efectivamente, los insumos para crear esta política anticorrupción, uno de los gurús de anticorrupción es evidentemente el doctor Bob Klitgar, a quien hemos tenido el gusto de conocerlo, lo hemos entrevistado en un par de ocasiones aquí en el exterior, pero hablemos sobre el informe. Y es bueno despejar una inquietud. ¿Ese informe, doctor Verdesoto, contiene algún señalamiento o acusación puntual de corrupción? Déjeme añadir, en la página 35 de este informe, que lo hemos leído con detenimiento, lo hemos desglosado, habla de las fichas de riesgo de corrupción. Dice, en el marco de las entrevistas realizadas a 30 entidades priorizadas del Ejecutivo a inicios del 2022, con apoyo de la cooperación internacional y sociedad civil, se generaron fichas de riesgos de corrupción, las cuales han sido sistematizadas para análisis y apoyo en la generación de estrategias institucionales de mitigación de riesgos. Es decir, en esa tarea prioritaria de prevención, con estas fichas de riesgos de corrupción, usted advirtió esto para que de alguna manera, si había riesgos en el gobierno, por lo menos se ponga mayor atención, se ponga la lupa a lo que podría ocurrir o estaba ocurriendo en esos sectores. No hay ningún señalamiento de acusación, pero hay advertencias como medida de prevención de la corrupción de lo que pudiera pasar, doctor Verdesoto. Así es, Miguel. Con apoyo de la cooperación norteamericana y un apoyo académico de un grupo de profesores que realizan asesoría en estos temas en Estados Unidos, más apoyo de la cooperación alemana y apoyo, por cierto, de Naciones Unidas,
levantamos varias cosas, levantamos todo el autodiagnóstico que se hacen las diversas organizaciones para poder entender con claridad cómo están pensando las autoridades y la organización sobre las modalidades de prevención de la corrupción, para entender si tenían los pasos mínimos para poder tener correctas auditorías internas y que estas auditorías internas, si no existen, puedan volver a revivir, y para que esas auditorías internas, base a la conducción de la metodología para prevención de la corrupción que elaboró la Secretaría y que conoce todo el mundo, su agente de la presidencia mucho más porque está colgada en el portal web de la Presidencia de la República, tanto la metodología de tipología de tipos de corrupción para cada una de las instituciones, que también está colgada en la Presidencia de la República, para que cada uno de ellos pudiera comenzar a trabajar todos los elementos internos que permitan que poder reavivar las capacidades internas de protección de la corrupción. La corrupción no se controla a partir de un dogal externo que pueda ser en la figura de la Contraloría o unos jueces internacionales. La corrupción fundamentalmente se logra controlar cuando la auditoría interna, todos los elementos de cumplimiento que tienen que darse alrededor de los compromisos de integridad pública del interior de una institución, se equilibran con los factores externos de control de la corrupción, que pueden ser la Contraloría y otros más. Este es la pretensión, se los entregamos a cada uno de los autoridades de cada uno de los gabinetes. Ellos trabajaron con nosotros, trabajaron luego con nosotros crítica de modo individual. El mismo conjunto de empresas públicas los reunimos en la Secretaría y trabajaron conjunto con nosotros el diagrama de lo que nosotros pretendíamos como los principales riesgos de las empresas públicas del Ecuador. Evidentemente, todo esto tiene que tener un periodo de asentamiento. Ese periodo de asentamiento para nosotros ha sido elaborar muy rápidamente las metodologías que algunos países le toman años hacer. Nosotros lo hicimos en menos de 8 meses, 2 metodologías. Además, trabajamos todos los procedimientos para la aplicación de esas metodologías. Las comenzamos a aplicar en pilotos ante la Corporación Financiera Nacional, como todo no conoce, es una entidad financiera que tiene altos riesgos de corrupción, y lo hicimos en otra entidad, más bien de otro calibre, de otra instancia, que es la entidad que hace control de calidad de la asistencia médica en el país. Los dos ya fueron presentados al país sobre eso. Y teníamos evidentemente que seguir adelante, y ya están conseguidos los recursos para que tengamos técnicos internacionales anticorrupción, internacionales especializados, y la parte ecuatoriana es la que está fallando. ¿Por qué? Porque no hemos logrado tener aquellos $800,000 sobrantes que Ecuador entregó a Naciones Unidas para poder pagar este proceso. ¿Por qué no lo hemos logrado? Porque existe un juez que tiene una posición realmente compleja y difícil. Y la posición del juez es que una vez que las partes, me refiero a los antiguos jueces internacionales contratados durante el gobierno Moreno y el gobierno del Ecuador, llegaron a un acuerdo, este juez dice, miren, ese acuerdo no me convence y consiguientemente tienen que volver a hacerlo. Los dos le decimos, y fue uno de los últimos hechos que hice antes de salir, es decirles, señores, estamos de acuerdo los dos en cómo se debe reconocer esa retribución y permita que esa plata vuelva al Ecuador. Pero el juez decide que no. El juez decide que no entiende cómo se puede dar ese acuerdo. Pero lo cierto, esto limitó el trabajo y el programa terminal el trabajo, que significan grupos de intervención con cooperación internacional, a la cual hay que decirle que esta política no sirve. Ciertamente a la cual hay que decirle que esta política de intervención rápida sobre los hechos de corrupción en las áreas principales de corrupción no sirve. Eso nos dijeron ayer en los medios de comunicación, porque ahí había conseguido 8 consultores internacionales especializados en cada una de las áreas de petróleo, de energía, de hidroeléctricas, de telecomunicaciones, que tenían que venir a apoyarnos. Hay que decirle al grupo negociador sobre telecomunicaciones, nosotros que participábamos como oyentes, que participábamos como observadores para el presidente de la República en esa negociación, que nos retiramos porque esa no ha sido la política correcta. Eso es lo que nos dijeron ayer, no ha sido la política correcta. Y yo lo lamento, hay que retirar ese equipo de negociación de allí porque no tiene sentido que participe en algo que no es la política correcta. Ciertamente, además, proseguimos paso a paso en cada uno de los elementos, poniendo una cronología en la cual debían irse interviniendo 30 instituciones hasta lograr reconstituir sus auditorías internas. Yo creo que eso no debe hacerse porque acaban de plantear de que eso no es lo que hay que hacer adecuadamente, porque esa no es la política que
Ayer se nos expresó claramente ante el país, se deslegitimó esa política, se dijo que no debía hacerse. Yo creo que sí. Además, debo decirte algo que me tiene especialmente incómodo, es que cuando uno lee algo, la técnica siempre nos dice que hay que citar, y cuando uno comienza a citar palabras de otros se dice cito, y se debe decir, termino de citar y cito la fuente, y se dice tal persona dice. Ayer esa deslegitimación trató de hacerse a través de mis propias palabras. No tengo ningún problema que se las cite, al contrario, para citar de quién son esas palabras. Y una vez que se las cita, yo tengo plena libertad de defenderlas del mejor modo posible. Lo que no es adecuado es hacer citas sin poner la fuente y sin poner el contexto. Y en ese contexto debo decirte, permíteme un minuto de apaciguamiento, que yo me ratifico plena y absolutamente en haber planteado que tengo plena conciencia y mucha fe, plena fe en la integridad del presidente de la República, Guillermo Lasso. Y hasta allí. Eso es lo que he dicho en la renuncia. Hasta allí. Tengo plena confianza en la integridad del presidente de la República. Y hasta allí. Porque el resto es un conjunto de comentarios que tienen que ver básicamente con la estructura del Estado, como la deformada estructura del Estado ha ido construyendo casi automáticamente formas de corrupción en las que finalmente el gobierno y las autoridades gubernamentales se ven sometidas por estas estructuras, pero no se estaba yendo o no se está yendo en la línea correcta, que es la reforma de la institucionalidad pública, que eso es lo que se está pidiendo. Cuando el elemento central del informe que he elaborado es plantear los vacíos procedimentales y de procesos que existen al interior de las entidades de la empresa pública y cuyo punto más alto es EMPO, y esto es lo que debe reformarse. Ese grado de centralidad al que se llegó, descentralización, es un grado que no permite ni la eficiencia económica ni la eficiencia en la lucha contra la corrupción. Doctor Luis, hay ineficacia económica y hay ineficiencia en la lucha contra la corrupción. Doctor Luis Verde Soto, cuando usted dice e insiste, suscribo lo del presidente de la República y va hasta allí, se puede inferir que del resto no ha comentado y pudiera mal entenderse que el resto no es como la integridad del presidente. Yo tengo una relación directa con el presidente y esa relación me permite afirmar con absoluta radicalidad de que confío en la integridad pública del presidente. Y del resto usted no puede suscribir, por cierto. Todos los funcionarios públicos estamos sujetos a la investigación en corrupción. En el Ecuador existe casi 500,000 de funcionarios públicos, quitándolos de las entidades subnacionales, y no se puede saber si en uno de esos 500,000 o 450,000 existen indicios de corrupción, existen pistas de corrupción. Yo, que he trabajado cercanamente al presidente en lo que tiene que ver con lo que hemos tenido que ver en política pública anticorrupción y en sus expresiones públicas aceptando esos lineamientos de política pública anticorrupción, puedo decir que el presidente es una persona íntegra. Es lo que puedo decir. Cualquier otra creencia, cuando lo que hay que elaborar son hipótesis sobre cómo está funcionando el sector público en torno a la corrupción, sería indebida. Por ahí se atacó y se dijo que las hipótesis que son solamente hipótesis. Claro que son solamente hipótesis. Algo que aprendí yo durante mis 3 títulos de licenciatura, de maestría y de doctorado, es saber que la hipótesis es una idea de futuro. La hipótesis es un conjunto de lucubraciones que tiene fundamento en la realidad para plantear algo que puede o no ocurrir en el futuro. Claro que son hipótesis. Claro, por ello sobre esas hipótesis pedir resultados concretos, en hechos concretos de la corrupción resulta muy difícil, porque yo quiero citar, como acostumbramos, usted en su informe, entre otras cosas, se señala que lo recabado y analizado por esta Secretaría, en ningún momento se puede inferir la existencia de indicios penales, complicidad o culpabilidad de nadie, y en su renuncia dice textualmente, este informe puede ser utilizado maliciosamente e impedir que el gobierno pueda defenderse adecuadamente de sus detractores, incluso que puedan confundir mi pensamiento con ellos. Tengo plena convicción acerca de su integridad. ¿Cuándo se refiere precisamente a lo que ha señalado doctor Verde Soto? Claro, es decir, yo creo que aquí lo que no debemos es, en este rato, es intentar personalizar esta discusión y no trabajar los elementos del documento. Y eso se hace cuando se invita a salir
a defenderme. Yo no quiero personalizar, no voy a personalizar y no quiero que se personalice. Pero sí, obviamente yo soy una persona con dignidad, soy una persona con honra y por eso entregué la renuncia junto con el informe a las 9 de la mañana en la Presidencia de la República, conforme fue la instrucción del presidente que me dio por escrito. Eso es lo que hice. Pero dado que yo pensé, y la realidad me ha dado la razón, de que esto iba a ser incómodo, presenté además mi renuncia, que la redacté en la mañana del día lunes, una vez que tuve noticia de que SECOM había cancelado la rueda de prensa que estaba programada. Obviamente, ya como autoridad que presentaba su renuncia, yo tenía plena libertad de convocar una rueda de prensa que en efecto hice, y allí lastimosamente no pude asistir a la rueda porque quedé conversando con el presidente y el equipo de ministros que el presidente convocó para ver el tema del informe. Yo salí de la presidencia a las 12, ya se había terminado la presencia de los periodistas, de algún modo se ha filtrado el informe. Lo lamento realmente de que se haya llegado a esta situación, pero no había otra forma. El informe estaba escrito, lo que mi equipo y yo, con compromiso, con dignidad y personalidad hemos puesto, me ratifico letra a letra. ¿Y cuál ha sido el ánimo del presidente cuando conversó esa última conversación del lunes? El ánimo del presidente era un ánimo muy dialógico, tuvimos un muy buen diálogo, el presidente tuvo la bondad de devolverme algunas veces la renuncia, yo tuve, mi decisión estaba tomada, yo le ofrecí al presidente que iba a salir a deslindar toda forma de mala interpretación de ese informe, es lo que pretendía hacer. Me despedí de todos y cada uno de los ministros, como siempre en mi caso, dándoles la mano, mirándoles a los ojos y diciéndole al presidente cuál ha sido mi posición frente a esto, y salí a mi casa a estar con mi mujer y a conversar con mis nietos, pero me sacaron violentamente de ese espacio de confort a que hable, y evidentemente estoy acá siendo de modo más ecuánime, comentándote de que debo estar ahora evitando que se deslegitime lo que ha sido, yo creo, mi trabajo, en el que he puesto mi firma, por cierto, todas las políticas anticorrupción, el lineamiento de la política, lo de la estrategia y la plan de acción tiene mi firma, y yo estoy dispuesto a defender eso a cualquier lugar. Por eso les pido enfáticamente que ante toda la cooperación internacional y ante el mundo, retiren esos documentos, retiren esas opiniones, porque son opiniones ilegítimas a su criterio. Doctor Verdesoto, las dos posiciones que queremos, no en ningún afán peyorativo, la posición del gobierno que ha asumido ayer, hizo una declaración el secretario de la Administración, Iván Correa, y del otro lado que se está cuestionando, incluso se quiere mal interpretar su informe para hacer teorías, tejer teorías que estamos ante una estructura criminal. El primer comentario de un lado para hablar del otro lado, lo que sostienen, lo que dijo ayer Iván Correa, por favor. El informe de Luis Verdesoto claramente define: lo recabado y analizado por esta Secretaría en ningún momento infiere la existencia de indicios penales, complicidad o culpabilidad de nadie. El día de ayer, el presidente de la República aceptó la renuncia del secretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verdesoto, por la falta de resultados concretos. Luego de su renuncia, el señor Verdesoto circuló de manera informal un texto titulado Primer informe sobre presuntas irregularidades denunciadas. Ese informe enfáticamente dice: la información en sí misma no es una prueba. Y como plantea Verdesoto en su carta de renuncia, y cito textualmente, este informe puede ser utilizado maliciosamente e impedir que el gobierno pueda defenderse adecuadamente de sus detractores. Incluso que pueden confundir mi pensamiento con ellos. Tengo plena convicción acerca de su integridad. El mismo exsecretario reafirma su convicción en la integridad del señor presidente Guillermo Lasso Mendoza y por tanto de su gobierno. El informe no establece hechos concretos,
se limita a esbozar especulaciones genéricas mal llamadas hipótesis. Tampoco define políticas públicas para prevenir ni enfrentar la corrupción. Ecuatorianos, el gobierno del Ecuador rechaza de manera firme y enfática el mal uso que se pretenda dar a ese informe. El gobierno del Ecuador reitera su tolerancia cero contra la corrupción y mantiene su postura firme en favor de la transparencia. Muchas gracias. Bien, luego le pregunto, doctor Verdesoto, lo que desde la oposición, sectores politiqueros en campaña electoral dan su interpretación, quieren usar de este informe. Pero quizás critico ese argumento de Iván Correa que dice que usted se ha limitado, o el informe se ha limitado, a esbozar especulaciones genéricas, mal llamada hipótesis. ¿Acaso eso no es peyorativo decir se está mal utilizando lo que usted ha descrito conceptualmente con ayuda internacional, las hipótesis y los riesgos de corrupción? Por favor. Mira, Miguel, yo creo que el tema, yo no es el espacio, no contigo me refiero, sino es el espacio para polemizar con ninguna autoridad pública sobre lo que es una hipótesis de trabajo. Yo tengo he escrito muchas cosas de metodología, sobre ellas discutiré en su momento. Hipótesis no es nada más, por definición, que un conjunto de lucubraciones que se hacen respaldado en alguna fuente, previendo la existencia de un hecho, ¿no es cierto?, que pueda darse. Esa hipótesis se convierte en una tesis cuando existen todos los elementos de prueba que pasan de la lucubración sobre los elementos de la realidad. Hacer una tesis, hacer una expresión, una búsqueda sobre un hecho en base a... Evidentemente, creo que nadie estará en su sana cordura de pensar que iba a ser probada, ¿no es cierto?, de los hechos, que eso no se puede, la política pública es otra cosa. Que esos hechos puedan ser probados en una investigación de 5 días. No se puede. Es razonablemente, quiero ser lo menos ofensivo, es razonable no pedir que las hipótesis sean probadas en una investigación de 5 días. Eso no es así. Tampoco es posible pedirle a la política pública. La política pública son un conjunto de acciones que organizan los aparatos del Estado a partir de leyes y organismos que permiten la ejecución y lucha de cuando se le ejecuta. Por ejemplo, te voy a comentar una de las cosas que he hecho ha sido hacer un proyecto de ley sobre conflicto de interés. Ese proyecto, que ha sido presentado con respaldo de 40 legisladores en el Parlamento, lo que hace es delimitar cómo pueden evitarse proyectos en los que entran en conflicto de interés, donde todos los funcionarios públicos tengan que declarar su conflicto de interés, actuar y progresivo, que no solamente deviene en patrimonio, sino en manejo de información. El conflicto de interés te va a permitir, por ejemplo, evaluar los códigos de ética y hacia dónde han llegado, qué es lo que han hecho, han cumplido sus puestos. Existen muchos códigos de ética en la administración pública, y esto es lo que es la política pública. Hipótesis es otra cosa. Hipótesis significa elucubrar sobre una situación, prever cómo investigar esa situación a partir de un conjunto de la realidad, y quien debe investigarla definitivamente y convertirla en una tesis y llevarla a los juzgados es la Fiscalía. Esto es lo que tal vez existe una confusión terrible allí, que proviene evidentemente a una formación que no corresponda a la de un metodólogo o la de un científico social. Bien, desde un lado. Ahora, desde el otro lado, quiero preguntarle, y con esto concluir el diálogo, agradecer al doctor Luis Verdesoto, quienes antes cuestionaban, permanentemente han estado cuestionando al gobierno, el tema anticorrupción, quienes cuestionaban sus funciones, su presencia en la Secretaría, ahora curiosamente están usando e interpretando su informe desde la oposición para afirmar sus teorías de que estamos ante una estructura criminal de la que son parte los más altos funcionarios, e incluso se ha hecho organigramas, o sea, que han sido cuestionados también, en donde se vincula al presidente de la República. Eso quizás no es utilizar perversamente de alguna manera, tanto comunicacionalmente cuando políticamente desde la Asamblea que va a investigar. ¿Qué opina, doctor Verdesoto?
Yo estoy de acuerdo con la expresión que tú tienes de utilizar esa utilización perversa en la política. Lo único que hace es ir contra los elementales criterios de una política basada en una buena política, basada en la construcción del bien común. Evidentemente, yo no estaba, no era inconsciente de que podían haber ese tipo de actividades, pero eso no contribuye a no expresar y obviamente expresarlo con el conjunto de actores que estaban cuestionando permanentemente la falta de línea en este trabajo. Entonces, yo creo que hay que hacer es aquellos que hacen mala política ponerles en su lugar y efectivamente decirles que la mala política nos lleva no solo a ningún lado, sino que crea falsedades como afirmar que exista una gran red de corrupción en el gobierno. Lo que hay es una hipótesis, y la hipótesis dice que puede haber un funcionamiento organizado por pequeños grupos que pueden hacer distorsionar los principios básicos de la lucha limpia, digamos, del hacer limpia una política pública. Los principios básicos son transparencia. Hay que ser transparente en todo lo que uno hace. Un principio básico es rendición de cuentas. Hay que tener sistemas de rendición de cuentas y estos tienen que funcionar. Tiene que funcionar la libre competencia. Y esto es lo que tiene que funcionar. Y para eso he hecho políticas públicas con absoluta claridad enfiladas a lograr que el Estado ecuatoriano pueda salir de ese enorme y trafagoso, ese enorme y terrible molino que construyeron desde la Constitución de 2008. Y en eso he trabajado y seguiré trabajando en la medida en que me permitan mis fuerzas. Yo este rato voy a traumar permanentemente. Eso es lo que se les dice en el informe. Señores, una entidad como EMCO es una entidad creada con un perverso interés de centralización que impide todo, que impide que haya, no es verdad, control de la Contraloría. Tú sabes que el EMCO no tiene control de la Contraloría porque la Contraloría decidió que esa entidad tal cual está concebida no debe tenerlo. Las consecuencias están allí. No hay un estatuto de la relación entre EMCO y las empresas. Y consiguientemente, ¿qué ocurre? Se legisla a través de infranormas. Y esto se ha dicho. Pero esto es lo que también los perversos deben discutir. Los perversos, porque ellos fueron los autores de ese malhadado sistema de centralización absoluta de las empresas públicas y de decisión en directorio, que no es un cuerpo colectivo, porque apenas está formado por 3 personas. Eso es lo que debe de decidirse. No puede afirmarse porque ellos son los quienes hicieron este sistema tan centralizado de designación de los directores de las empresas públicas y posibilitaron esa red que pueda existir, en la que yo he planteado a través del informe, que puede existir desde el momento primero donde se detecta una necesidad y que termina probablemente en una de las formas y procedimientos que está en el informe, procedimientos de franquicia, procedimientos de intercambio de favores, de trade-off, etc. Eso es lo que hay que determinar. Ese Estado que está mal hecho y que no permite conducirla en términos políticos al gobierno y en términos de claridad y en términos de anticorrupción al gobierno, ese Estado es el que hay que atacar. Y si para eso es que pretenden utilizarme, a mí no lo voy a permitir, ni de la oposición, ni del otro lado que ahora pretendan, no es verdad, creer que esas instituciones son instituciones probas. No lo son. Una institución, como está formado, como EMCO, no es una institución proba. Y esto es lo que me preparaba a decir a partir de la delegación que el presidente había hecho para que participara en las 2 empresas. Claro. Ahora tengo que decirlo desde fuera y está escrito. Por cierto, doctor Verdesoto, lo que usted sostiene, y voy a poner un calificativo personal, me parece una barbaridad que EMCO no esté bajo el radar de la Contraloría, con una circunstancia que hay que recordar. La Constitución de la República, artículo 211, dice: la Contraloría es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, es decir, todas. ¿Cómo es posible que estén fuera del radar de la Contraloría General del Estado? Mira, y recuerda tú, Miguel, de que la misma Constitución ordenó que hay una superintendencia para este conjunto de empresas. Eso no se ha cumplido, no lo ha cumplido el Parlamento. Y ahora yo creo que es tan necesario este rato, yo pedí, pero evidentemente no me llegaron a entregar, pedí que me entregaran todas las grabaciones que existen sobre los directorios de esas 3 personas en EMCO.
Esas grabaciones, además de analizarse las 52 resoluciones que permitían pasarse por encima la juridicidad en sentido pleno, pedí que todas las grabaciones fueran entregadas, guardando la cadena de custodia, para examinar cuidadosamente todas las grabaciones, no solamente qué es lo que argumentaron cada uno de los miembros del directorio, no solamente para conocer cuáles fueron los informes, donde probablemente se dio un trade-off entre algunas entidades públicas y algunas entidades y algunos personeros de EMCO, para poder examinarlos con claridad y salvar las responsabilidades que tiene cada uno. Esas grabaciones tienen que ser de conocimiento del público. Esas grabaciones tienen que ser celosamente examinadas por la autoridad. Esas grabaciones, creo yo, en mi hipótesis, estas elucubraciones torpes, según parece que se dice allí, permitirían llevar hacia conocer al menos por qué se tomaron esas decisiones. ¿Y dónde están esas grabaciones? ¿Esas grabaciones dónde están? ¿Han sido analizadas? Deben estar en EMCO este rato. Pero no han entregado. No han entregado. Cada una de las personas. ¿Perdón? No han entregado esas. A mí no me entregaron. Ya. A mí no me han entregado esas grabaciones. Deben estar allí. Yo creería que hay tantas cosas de este rato que tienen que irse descubriendo despacio, viendo bien, y evidentemente yo no podía ser la persona que dé soluciones en 5 días. Y si para eso se quiere legitimar lo que he hecho con mucho esfuerzo, adelante. Ese es un tema del poder contra la ciudadanía en este caso. Bien, muchas gracias. Un gusto dialogar con el doctor Luis Verdesoto, quien fuera hasta este lunes secretario anticorrupción. Muchas gracias, Luis. La atención a la revista de Opinión Democracia, ya han quedado claras sus puntos de vista. Muy amable, Luis. Gracias, Miguel. Y qué grato haber tenido que romper este silencio que me había propuesto, hacerlo contigo, que eres una persona escrupulosamente dedicada a luchar contra la corrupción. Muchas gracias. El doctor Luis Verdesoto en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. 8:19 minutos. Perdón, vamos a una pausa y tenemos previsto ya, anunciamos, diálogo con el señor director general del IES, Diego Salgado. ¿Qué está pasando en el Seguro Social? ¿Cómo está funcionando? Y también la perspectiva, la comisión interdisciplinaria que el presidente de la República ha designado y que va a presentar en aproximadamente 4 meses un informe. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Disculpa, sí, tú, el que ve en el taxi.